Vamos a empezar con el ciclo celular. Ok. Nos quedamos ahí entonces, ¿verdad? Bueno. Ok. Vamos a empezar con esa parte de lo que es el ciclo celular, ¿no? Eh, Acuérdense, cuando hablamos de ciclo celular, pues nos referimos completamente a lo que es, pues, a las divisiones, tanto mitóticas como meióticas. El ciclo celular, pues, es una serie, pues, de fenómenos en los cuales, pues, entra la célula o se prepara la célula para dividirse en dos células hijas. Se divide en dos fenómenos, lo que es el ciclo celular, en dos fenómenos mayores. Uno que es la mitosis, que es un periodo corto, ¿sí? En la cual, pues, la célula se divide en su núcleo y citoplasma. Y el otro fenómeno viene siendo la interfase, que es un periodo mucho más prolongado, en que la célula, pues, aumenta su tamaño y contenido y replica su material genético. Es decir, cuando una célula sufre mitosis, es decir, dentro de la fase de la mitosis, pues tenemos la profase, metafase, anafase, telofase. ¿Qué ocurre? Bueno, una vez que termine la telofase, rápidamente esa célula entra en la interfase, ¿sí? ¿Para qué? Pues obviamente para prepararse, para poder pasar a lo que es la mitosis. Lo mismo ocurre con la meiosis. Cuando la meiosis, dentro de las células, pues también muchas células de la meiosis entran en interfase pues, para prepararse y multiplicarse, ¿no? Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con todo esto de interfase y lo que es la mitosis como tal, ¿no? ¿Qué ocurre? Entonces, el ciclo celular, pues inicia al concluir la etapa de telofase, es lo que les comentaba, en la mitosis. Después, la célula entra en la interfase, que se subdivide en tres fases, ¿sí? En lo que es la fase G1, la fase S o la fase G2. Si ustedes ven esta imagen acá, ¿sí? Esta imagen, ¿qué pasa? Bueno, termina la fase de mitosis, ¿sí? Y esa célula rápidamente, el origen de la célula rápidamente entra en la interfase y principalmente en la fase G1, ¿no? Posteriormente termina la fase G1, termina la fase S y posteriormente brinca la fase G2 y de nueva cuenta entra en mitosis. Es un ciclo, es una forma de que la célula pueda reproducirse. ¿Por qué? Porque acuérdense que las células están pues, en constante batallas, y la forma de reproducirse es a través de la mitosis. Lo mismo ocurre con nosotros, ¿no? Nosotros, las células también se degeneran, como nosotros también nos degeneramos, ¿sí? Las células mueren también como nosotros también morimos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues la forma también de reproducirnos, obviamente, es dejar descendencia, ¿no? Dejar hijos, ¿sí? Y lo mismo ocurre con las células, porque hay células que duran horas, hay células que duran días, hay células que duran semanas, hay células que duran meses y por lo tanto tienen que estar en constante renovación. ¿Por qué? Porque la célula está expuesta a muchos, pero a muchos factores externos en los cuales, pues obviamente a la larga, pues nos vemos expuestos a que se tienden a sufrir o morir este tipo de células, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ¿qué pasa en la fase G1? Sí, yo quiero pensar que ustedes ya vieron un poquito más sobre esto. Pero bueno, aquí vamos con la fase G1. La fase 1, G1 o GAT1, es un periodo de crecimiento celular, pero también de síntesis de ARN y otros fenómenos en preparación para la mitosis siguiente, tales como las proteínas reguladoras esenciales para la replicación del ADN y enzimas necesarias para llevar a cabo estas actividades de síntesis. Es decir, lo que hace en la fase G1, la célula es crecer. ¿Por qué? Porque crece de tamaño. ¿Por qué? Porque obviamente hay síntesis de ARN,
hay algunas proteínas que son esenciales para regular la replicación del ADN, ¿no? Y otras enzimas también para llevar a cabo estas actividades de síntesis. Entonces, todo esto tiene que ver en la fase G1. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Bueno, la célula, ven la imagen acá, jóvenes, la de arriba, ¿sí? Ven la célula, ¿sí? Que está en la fase G1. Llega por un punto de control, y la célula dice, bueno, continúo a S, ¿sí? Brinco a la fase S, descanso o entro en fase G0, ¿sí? La fase G0 es como una fase de reposo, es una fase de outside, o que está fuera de lugar, en este caso, fuera de sitio. Normalmente muchas células entran en esta etapa, en la fase G0. Por eso es que dice que la interfase es una etapa prolongada, ¿sí? Puede tardar hasta 24 horas o un poquito más. En cambio, en la mitosis puede durar hasta 1 hora, 2 horas para que se lleve a cabo. Las neuronas, nuestras neuronas, la mayor parte de las neuronas entran, ¿sí? En la fase G0. Por eso las neuronas no se reproducen. Por eso las neuronas, llegamos a los 50, 60 años, jóvenes, y ya pues perdemos lucidez, perdemos algunas pues actividades que de jóvenes lo hacíamos constantemente, y ya a los 60, 70 años, pues nuestro cuerpo se va degenerando, vamos olvidando algunas cositas, no, volvemos a veces torpes para caminar. ¿Por qué? Porque en las neuronas normalmente diariamente perdemos hasta 1,500 células por día, hablando de neuronas. Así como ustedes pierden cabello, ¿sí? Las neuronas también se van perdiendo. Y muchas neuronas lo que hacen es, pues en cierta forma, meterse a esa zona, a la zona G0, ¿sí? Y no salen de ahí. Pueden durar hasta 50, 60 años y no salen de ahí. Es algo que no se entiende por qué, es algo que no se explica el por qué las neuronas toman esa decisión de irse a la fase G0, ¿no? Villaverde, dígame. Aunque yo una vez leí que a partir de los 40 años, o sea, a partir de los 40 se degeneran más neuronas diario que antes de los 40, pues entonces por eso es como a partir de los 40 hacer como leer más, enfocarte como en ejercicios para mantener esa como pues salud y que no Sí, pierdas tantas neuronas. de hecho sí, efectivamente lo que comenta su compañera es realidad, jóvenes. De hecho, cuando entendamos que el ejercicio es un fármaco, es un medicamento, así es, jóvenes. Por eso depende mucho también nuestra alimentación, finalmente, ¿no? El hecho de que hagamos ejercicio, pues, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues vas a activar mucho mejor a tus pulmones, vas a poner a trabajar mucho mejor a tu metabolismo, vas a sintetizar muchas hormonas, ¿sí? Vas a fortalecer nuestros huesos. Es decir, el ejercicio es un medicamento, y es el mejor medicamento que podemos tener, jóvenes. ¿Sí? Si hay hipertensión, pues obviamente el ejercicio te va a bajar esa tensión arterial, ¿sí? A la larga. ¿Por qué? Porque va a tener mayor fluidez, ¿sí? Y eso provoca mucho alivio, ¿sí? Vas a también proteger mucho tus neuronas, porque obviamente vas a sintetizar una gran cantidad de emociones ahí, y por lo tanto que son benéficas para tus neuronas, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿no? Que entendamos ese punto, ¿no? María Fernanda, dígame. Creo que también el hecho de dormir bien, descansar, también repercute en el hecho de las neuronas. O sea, Así para... es, el descansar. Así es, el descansar adecuadamente tus 8 horas, eso ayuda también a que tus neuronas también se relajen, y no, pues no tengan algún daño, ¿no? Contrario a lo que ocurre cuando nos desvelamos, obviamente nos echamos nuestras cervecitas, fumamos, o se hace otro tipo de drogas, obviamente es toxicidad para las neuronas, y por lo tanto, ¿qué pasa con los drogadictos, no? Los drogadictos, las personas que se drogan, personas de 40 años, que se ven como que tienen 60 años, ¿sí? Por la misma situación, ¿no? Por la degeneración que tienen en su cuerpo, ¿no?
Esta es la importancia de lo que son pues el ejercicio y todos los factores que en cierta forma nos competen a nosotros como seres humanos, ¿no? Entonces, la clave ahí, pues, es entender por qué las neuronas se van a la fase G0, ¿sí? ¿Por qué se van a la fase G0 y no se reproducen, ¿no? Si se reprodujeran, pues, obviamente, qué chulada, ¿no? Pues fueran mucho más inteligentes, tuvieran mucho más capacidad, ¿sí? Pero más sin embargo, muchas células toman la decisión de irse a la fase G0, ¿sí? Y muy pocas de ellas salen de ahí para brincar a la fase S, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en la fase, perdón, bueno, aquí dentro de la fase, todavía en la fase G1? Durante esta fase, pues también se restablecen los nucleolos y se empieza a duplicar por sí mismos los centriolos. Ahora, el punto de control de daño del ADN en G1 verifica la integridad del ADN recién duplicado, en este caso. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, tanto en la fase G1 como en la fase S y en la fase G2 hay puntos de control. Por ejemplo, si el ADN presenta un daño irreparable, entonces el punto de control de daño del ADN en G1 detecta niveles altos de proteínas supresoras, por ejemplo, de tumores P53, y no permite que la célula ingrese en la fase S, ¿sí? Después, la célula sufre una muerte celular programada. No tiene que ver un daño en el ADN, ¿por qué? Porque si pasa en la fase S, pues la fase S es replicación del ADN, y si se replica, pues se va a replicar en forma idéntica, es decir, con daño del ADN, y eso, al momento de sufrir mitosis, pues va a originar una célula con ADN dañado, y esa célula va a sufrir otra vez mitosis y va a sufrir otra vez va a tener células con ADN dañado, y eso va a provocar algún tipo de cáncer, algún tipo de tumor. Por eso está muy presente ese tipo de proteína supresora, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si el ADN está en buenas condiciones, pues sí, brinca a la fase S. Pero si hay algún daño, pues la célula identifica y dice, no, tú no brincas a la fase S. ¿Por qué? Porque vas a causar daño, ¿no? Entonces mejor sufre una muerte celular programada, ¿no? En este caso por apoptosis. Cecilia, dígame. Entonces, profesor, ¿qué pasa? ¿Cómo es que se produce el cáncer? O sea, no hay proteína supresora de tumores, o simplemente hay un error y comienza a producirse en muchas células pues, malas. El problema aquí, Cecilia, con los cáncer es que pueden sufrir mutaciones, ¿sí? Dentro de lo que es la célula. Y al sufrir mutaciones, el asunto está, como es genético, pues obviamente pues lo va a detectar, no lo va a detectar. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues va a empezar a reproducirse y va formando lo que son los tumores. Acuérdense que no nada más se reproduce una célula, ¿sí? Y pues estamos expuestos a muchos factores externos. Y esos factores externos también nos pueden causar daño dentro de nuestra célula. Y finalmente, como repito, va a haber una mutación, ¿sí? Y esa mutación pues no va a permitir, o en este caso la célula pues no lo va a reconocer, como es genético, pues va a continuar reproduciéndose, y por lo tanto pues va generando en este caso lo que es un cáncer, lo que es tumor. Por eso dice que son silenciosos. Cáncer es silencioso. ¿Por qué? Porque no te das cuenta, ¿sí? Te das cuenta a la larga, ¿sí? Ya cuando tienes en este caso esta enfermedad, ¿no? Eso es lo riesgoso de esta situación, ¿no? De los problemas genéticos que nos puede ocurrir en la célula como tal, ¿no? Ok, vamos a suponer que la célula pues está en buenas condiciones. ¿Y qué dice el punto de control? Bueno, pasa a la siguiente fase, que es la fase S. ¿Qué pasa en la fase S? Bueno, el inicio de la síntesis de ADN marca el inicio de la fase S, que suele durar entre 7 a 10 horas. Otros dicen que hasta 15 horas puede durar la fase S. Dentro de esta fase, pues se obtienen y se incorporan todas las nucleoproteínas indispensables, incluidas las histonas, dentro de la molécula de ADN, ¿no? La duplicación cromosómica se inicia en diferentes sitios, llamados replicones, a lo largo del ADN cromosómico.
Esto pues forma lo que es el material de lo que es la cromatina, ¿no? La célula en este momento, fíjense muy bien, en este momento la célula contiene el doble de complemento normal de su ADN. Es decir, si tiene, vamos a suponer que tiene 46 cromosomas, en este momento tiene 92 cromosomas. Es decir, brinca de 2N a 4N. ¿Por qué? Porque al momento de duplicarse, pues tienen que, al momento, perdón, de dividirse, pues tienen que dar origen a una célula idéntica, ¿no? Una célula diploide, ¿no? Entonces, también la fase S tiene una presencia de punto de control de daño del ADN en S. ¿Qué pasa? Bueno, monitorea la calidad de la duplicación, o sea, es decir, la replicación del ADN en esta fase del ciclo celular. Si hay una buena replicación, ¿sí? Dice, bueno, pues brincas a la fase G2, ¿no? Entonces, las células autosómicas contienen la cantidad diploide 2N en la fase S de síntesis del ciclo celular se duplica a 4N, ¿sí? Es el doble de lo que contiene, ¿no? Por eso es replicación del ADN, por eso es duplicación de esta información, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que pues, hubo una buena replicación del ADN, una buena duplicación, bueno, pues dice, dice la célula, el punto de control, bueno, pues te dejo pasar a la siguiente fase, a la fase G2, ¿sí? ¿Y qué ocurre en la fase G2? Bueno, algunos dicen que dura 1 hora, otros dicen que dura un poquito 4 horas. La fase G2 es como otro punto de control. Es decir, es el periodo entre el final de la síntesis del ADN y el inicio de la mitosis. ¿Qué pasa? De nueva cuenta, la célula examina su ADN duplicado en preparación para la mitosis. Pero también se sintetiza ARN y proteínas esenciales para la división celular, se almacena la energía para mitosis, se sintetiza tubulina para el ensamble de los microtúbulos necesarios para la mitosis, se analiza de nueva cuenta la replicación del ADN para detectar posibles fallas, posibles errores, y se corrige cualquiera de estos últimos. 2 puntos de control, fíjense muy bien, verifican la calidad del ADN, el punto de control del daño del ADN en G2 y el punto de control del ADN no duplicado. Estos últimos puntos de control evitan la progresión de la célula hacia la fase M antes de completarse la síntesis del ADN. Si usted ve la imagen en este punto, pues podemos darnos cuenta de que cuando la célula termina su mitosis, rápidamente entra en la fase G1. ¿Y qué pasa? Bueno, en la fase G1 pues se prepara, hay síntesis de ARN, hay síntesis para algunas proteínas esenciales para lo que es la síntesis del ADN. ¿Y qué ocurre? Pues llega un momento en que a punto de terminar la fase G1, pues llega un punto de control, ¿sí? ¿Y qué le dice? Bueno, pues la célula es bastante grande, ¿sí? Es favorable al entorno, tiene el ADN adecuado, no tiene un ADN dañado. Siendo así, pues brinca a la fase S, ¿no? Brincando a la fase S ocurre lo mismo. Tiene un punto de control en la cual pues se escanea y dice, tengo todos los elementos necesarios, la replicación del ADN fue de manera exitosa, pues entonces brinco a la fase G2. Y en la fase G2, antes de entrar en la mitosis, ¿qué dice? Bueno, pues está todo el ADN replicado, tiene todas las condiciones, es favorable al entorno, la célula tiene suficiente tamaño, entonces siendo así, brinco a la fase de mitosis. Y la mitosis también tiene un punto de control, ¿sí? En el cual, pues dice él, bueno, para brincar a la fase G1, bueno, tengo todos los cromosomas alineados, ¿sí? Siendo así, pues brinco a la fase de lo que era la fase, ¿no? En la fase de división de lo que es la célula, ¿no? Cada fase tiene su punto de control de calidad, ¿no? Y eso es algo que tiene que hacerse porque obviamente las células se tienen que reproducir y por lo tanto, pues obviamente tiene que estar en buenas condiciones, ¿no? Y ahí nosotros como seres humanos también a veces podemos, pues, ¿qué hacemos? Al momento de tener hijos, pues a lo mejor nuestros hijos vienen con alguna anomalía, ¿sí? Síndrome de Down, alguna trisomía o algún otro tipo de enfermedades, ¿no? Y tiene que ver con todo esto, ¿no? El tipo de células que en el momento de replicarnos, pues obviamente
puede venir con alguna leve enfermedad, ¿no? Y bueno, si ustedes ven aquí la imagen, pues podemos darnos cuenta de que la fase G1, en lo que les comentaba, dura de 8 a 10 horas, ¿sí? En la fase S puede durar hasta 6 a 8 horas, en la fase G2 puede durar de 4 a 6 horas, ¿no? Y la división celular, en este caso la mitosis, 1 hora, 2 horas. Entonces, fíjense, por eso dice que la interfase es un periodo mucho más prolongado comparado con la mitosis, que es mucho más rápido, ¿no? En algunas muestras aquí de tejidos, podemos encontrar algunas células en divisiones. Algunas podemos encontrar en forma de profase, otras en metafase, otras en anafase y en telofase, ¿no? Pero necesitamos observarlas bien para ver en qué condiciones están, ¿no? ¿Qué ocurre? Ay, miren, vean aquí lo que les comentaba en esta imagen. Todas tienen un control de daño, perdón, un control de escaneo, ¿sí? Cuando termina la mitosis, pues igual brinca rápidamente lo que es pues la fase G1, ¿sí? Entra el ciclo de la fase G1 y vuelvo lo mismo, ¿no? En la fase G1 hay un crecimiento celular, hay un entorno adecuado. Si no se ha producido daño en el ADN, si está todo en buenas condiciones, pues continúa la fase de síntesis de ADN. Pues, ¿qué pasa? Bueno, pues el ADN se replica, ¿sí? Si no se ha producido ningún daño, pues pasa a la siguiente fase, que es la fase G2. De nueva cuenta va a haber un crecimiento, checar bien si el ADN está bien replicado, si las condiciones son idóneas, ¿sí? Si tiene el tamaño suficiente, pues entonces pasa a lo que es la mitosis, ¿no? Y así sucesivamente, así es continuamente lo que ocurre con las células diariamente. En alguna parte de su cuerpo ahorita la célula está sufriendo mitosis, están sufriendo mitosis, ¿sí? En sus células somáticas están sufriendo mitosis. Lo mismo ocurre en las células sexuales, ¿no? Eso tiene que ver con la interfase. ¿Qué sigue? Pues sigue lo que es la mitosis, ¿sí? ¿Y en qué consiste la mitosis? Bueno, miren, aquí, este es un pequeño video. No se lo voy a poner porque dura como 20 minutos. Se lo voy a mandar. Lo voy a mandar ahí con Arbet. Dura 20 minutos, pero es un video ya viejísimo, jóvenes, créanme, viejísimo, pero la verdad, muy bueno, donde te explica muy bien lo que es la interfase, y te explica muy bien lo que es la mitosis, y te explica muy bien lo que es la meiosis, ¿sí? Dura 20 minutos y en esos 20 minutos te explican todo. La verdad no he encontrado otro video mejor, a pesar de que ya tiene como fácil, más de unos 20 años este video, porque la verdad está muy bien explicadito, bien detallado, ¿no? ¿Sí? Ok, ¿qué sigue? Bueno, pues vamos a la mitosis, ¿sí? Aprovechar el tiempo que me queda, ¿no? Ya una vez que la célula haya terminado la interfase, es decir, la fase G2, pues pasa a la mitosis. Y la mitosis es un proceso de división celular que tiene como consecuencia la formación de 2 células hijas idénticas. Mitosis es duplicación. Meiosis es reducción, ¿sí? Ahorita vamos a ver a qué nos referimos. Entonces, este fenómeno ocurre al terminar la fase G2, ¿sí? Y por consiguiente completa el ciclo celular. Durante este proceso, tanto el citoplasma como el núcleo de la célula se dividen en 2 células hijas idénticas, jóvenes. El proceso de mitosis se divide en 4 etapas distintas, ya las conocemos, ¿no? Ya lo han visto en lo que es en bachiller, ¿no? Lo que es metafase, lo que es anafase y lo que es telofase, ¿sí? Esas son las fases en las que vivimos la mitosis. Bueno, si recordamos un poquito, pues ¿qué ocurre en la interfase? La interfase, pues se observa el nucleolo, la cromatina aparece dispersa, la envoltura nuclear está intacta, solo se observa una pareja de centriolos, ¿no? Pero bueno, esto es lo que comentamos hace un momento, ¿sí? Ya una replicación del ADN, ya tiene todos los elementos necesarios para continuar a lo que es la mitosis. Así se ve en un microscopio de fluorescencia, en este caso de campo oscuro, ¿sí? Vean, se ve muy bonito lo que es la
la célula, ¿no? En lo que es la interfaz. Por ahí tengo otros videos ahí también interesantes que se los voy a mandar, ¿no? Pero ¿qué ocurre en la profase? ¿Sí? Ya una vez que la célula terminó la interfase, pues pasa la mitosis y la primera fase de la mitosis pues viene siendo la profase. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ahí el nucleolo ha desaparecido. Si ustedes ven aquí la cromatina, se condensan y aparece como filamentos gruesos que van a dar lugar a los cromosomas. Viene siendo esto. ¿Sí? Si ustedes ven aquí en la imagen del microscopio, se ven así como filamentos gruesos, ¿sí? Dentro de la profase, ¿no? La envoltura nuclear va desapareciendo, los centriolos se van dividiendo y aparece lo que es el uso acromático, ¿no? Lo que ven ustedes aquí, ¿no? El uso mitótico, ¿no? Lo vemos en el microscopio y así lo observamos, ven. Vemos la célula, ¿sí? Cómo se encuentra en lo que es la profase, ¿no? Lo mismo ocurre en un microscopio de fluorescencia. Se ve más bonito, más detallado, ¿sí? Por los colorantes por los primers en este caso, por el color fosforescente que asemeja a este tipo de células, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa en la metafase? En la metafase, pues el uso cromático ya está formado. Si ustedes ven aquí, déjenme rayar, este mouse está, tengo que traer las pilas. Ok, ahí está el uso acromático, ya está formado. La envoltura nuclear, pues ya ha desaparecido. ¿Sí? Los cromosomas metafísicos están ya constituidos. Estos son los cromosomas, ¿sí? Se alinean en el plano medio. De hecho, la única forma de ver cromosomas es en metafase. No vamos a ver cromosomas ni en profase, ni en anafase, ni en telofase, no. Solamente en metafase se observan los cromosomas. Entonces, los cromosomas se ordenan en el plano ecuatorial con sus cinetócoros dirigidos a polos opuestos, ¿no? Y si lo vemos en el microscopio, lo vemos así, miren, un microscopio normal, óptico, vemos los cromosomas bien alineados en el plano medio, ¿no? ¿Sí? Y si lo vemos acá, ¿sí? En otro ángulo con la microscopía de fluorescencia, vemos, fíjense muy bien cómo están, los azules son los cromosomas y lo verde, pues es el uso mitótico, ¿no? El uso acromático en este caso, ¿no? Se ve muy bien. Esto es la célula, todo lo rojo es citoplasma, ¿sí? Todo lo rojo es citoplasma. Vean cómo se ve en lo que es metafase, ¿no? ¿Qué ocurre en una fase? Bueno, pues las cromátides se separan a polos opuestos, ¿sí? De las células arrastradas por filamentos que salen de los cinetócoros que interaccionan con el uso acromático, ¿no? Es decir, aquí ocurre la división celular, ¿no? Aquí ya está ocurriendo la división de lo que es la célula, ¿sí? Si ustedes ven acá en la imagen de abajo, pues se van a dar cuenta que se divide o se está dividiendo ya completamente lo que es la célula, ¿no? Con sus cromosomas hacia ambos lados, ¿no? ¿Sí? Si lo vemos acá, vean, fíjense algo interesante, ¿no? Aquí en la anafase, pues aquí ya está predisponiendo dónde va a estar lo que es el núcleo. Lo mismo ocurre acá, ¿sí? Y acuérdense que decíamos que los filamentos intermedios tenían mucha culpa en ello, ¿no? O sea, mucha responsabilidad, mucha importancia porque es lo que acomodan dentro donde va a estar lo que es el núcleo, ¿no? Y posteriormente aquí, miren, ven, ya está ocurriendo la división, lo que es la anafase, y seguramente este conjunto de información de cromosomas se va a posicionar en esta parte, ¿no? Lo mismo ocurre con acá en esta parte, ¿no? Todos estos son filamentos intermedios, ¿no? Si lo vemos acá en campo oscuro, fluorescencia, pues vean, ¿sí? Se ve mucho más llamativo, ¿sí? Una gran cantidad de cromosomas, ¿sí? Pero a ambos extremos, ¿no? A ambos polos opuestos. Y bueno, finalmente, ¿qué ocurre en telofase? Bueno, en telofase los cromosomas se desespiralizan y la cromatina se observa dispersa, ¿no? De nueva cuenta, la cromatina se encuentra un poco dispersa. La envoltura nuclear se reconstruye a partir del retículo endoplásmico, en este caso robot. ¿Sí? Las células se dividen en dos, ¿sí? Y de nueva cuenta reaparece lo que es el nucleolo, ¿no? Si ustedes ven acá, en la microscopía, vean cómo están los filamentos, sí, todavía presentes, aunque ya en un tiempo prolongado, corto, se va a dispersar de nueva cuenta los cromosomas, ¿no? Si lo vemos acá, vean, telofase, ¿sí? Entonces aquí vemos este tipo de división, ¿no?
¿sí? Esto es lo que ocurre con la mitosis. La verdad, para que ustedes puedan ver mitosis, no sé si ustedes lo han visto en la preparatoria. Bueno, cuando yo llevé la preparatoria, ya hace tiempo, ¿sí? Obviamente a nosotros nos enseñaron con raíz de cebolla. De hecho, es la mejor forma de ver mitosis, jóvenes, ¿sí? Con raíz de cebolla. Es mucho más fácil, mucho más manejable, ¿sí? Y te da una rápida forma de ver lo que son las diferentes etapas de la mitosis, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la profase, porque decíamos que la profase es donde se ve la célula mucho más grande, se ven como filamentos, ¿sí? Lo que es el ADN, ¿sí? La cromatina. Posteriormente sigue lo que es la metafase, ¿sí? Posteriormente lo que es la anafase, si ustedes ven aquí, se está dividiendo y acá tenemos lo que es, en este caso, lo que es la telofase, ¿no? Igual acá, aquí es telofase, aquí es metafase, profase, o sea, todas estas zonas podemos distinguir en cada una de las fases, ¿sí? Que se encuentra en ese momento lo que es la mitosis, ¿no? Ahí está, esto es la citocinesis, también la división de lo que es el citoplasma como tal, ¿no? Esta es la animación también de la mitosis, ¿sí? Perdón. Ahí está, miren, ahí están los centriolos que se van a polos opuestos, ¿sí? Ya tenemos aquí lo que es la metafase, porque los cromosomas serían en el plano medio, es la anafase, ¿sí? Y lo que es la telofase, ¿no? En animación, en este caso, ¿no? ¿Sí? Les voy a mandar un video, ¿sí? Con Albert. Les voy a mandar un video, repito, de la mitosis y meiosis para que ustedes lo puedan ver y lo puedan entender, ¿no? En ese sentido, ¿no? Para que les quede mucho más claro esta parte, ¿no? De lo que es la mitosis. Ok, mañana vamos a continuar con la meiosis, aunque si tengo chance, mañana me toca dar clases con el grupo laboratorios, ¿sí? Si tengo oportunidad, les mando un mensaje con Arbel, si en el tiempo ahí que me desocupe a las 12, pues damos clases, si no, pues nos veríamos hasta el miércoles, jueves. Miguel, dígame. Ujú. Nada más en el video, ¿sale? Se los mando ahorita con Arbel para que lo vean, ¿sale? Gracias, Yo lo dejo aquí, jóvenes. Les agradezco mucho que hayan tenido la oportunidad de que se adelantara. Sí, nos vemos mañana si Dios quiere, ¿no? Que tengan bonito día, bonita tarde.